Bienvenidos todos a Armada Cantabria. El tema que hoy vamos a tocar es origen de vida, causa de conflictos y hasta de muerte. Es esencial para la vida, para la prevención de enfermedades y para el desarrollo comercial y económico de la sociedad. Dicen que en el futuro las guerras estarán marcadas por la escasez de esta materia y su posesión, pero la historia nos revela que esto no es algo nuevo, siempre ha sido así. Las sociedades ricas eran quienes la poseían y siempre fue fruto de conflictos. Nos acompaña don José Antonio Otero Hermida. Él nos hablará del agua y nos explicará su importancia para la humanidad. José Antonio es licenciado y doctor en Ciencias Químicas, así como licenciado en Farmacia. Desarrolló su actividad docente en la Universidad de Santiago y el Colegio Universitario de Vigo. Participó en su creación, siendo el germen de la actual Universidad de Vigo. En el año 1981 se incorpora a la Universidad de Cantabria, donde continuó su labor docente e investigadora. Fue profesor en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, conocida como la Escuela de Peritos de Santander, de la que fue subdirector, así como en la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. En este centro y hasta su jubilación desempeñó su labor docente vinculado al Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular, impartiendo asignaturas del área de Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos, tales como operaciones de separación, control de procesos químicos y tecnología de alimentos. Dentro de la actividad investigadora en la Universidad de Santiago, trabajó con el doctor don Francisco Bermejo Martínez, que es uno de los máximos exponentes de química analítica del Instituto de Investigaciones Pesqueras, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabajó también con el doctor Fernando Fraga, experto mundial en oceanografía química. En el Centro de Investigación y Desarrollo de Santander, consorcio formado por la Universidad de Santander, la Diputación de Santander y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, participó y dirigió varios proyectos de investigación vinculados a temas lácteos. Fue creador y director del Grupo de Investigación Ingeniería de los Procesos de Filtración con Membranas, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. Ha sido uno de los pioneros a nivel nacional en el manejo industrial del nuevo proceso de nanofiltración. Ha dirigido como investigador principal más de 20 proyectos de investigación vinculados al Plan Nacional, Gobierno de Cantabria y empresas privadas. Ha dirigido más de 100 proyectos fin de carrera y grado. Ha sido director de 3 tesis doctorales sobre medio ambiente y el proceso de nanofiltración. Sus contribuciones científicas abarcan campos de la ingeniería química, procesos de separación mediante membranas, ingeniería del medio ambiente, tratamiento de aguas, tecnología de alimentos e industria láctea, así como es autor de 2 patentes. Ha participado en numerosos congresos de su especialidad, tanto internacionales como nacionales, habiendo realizado numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales de gran índice de impacto. Es académico de número de la Real Academia de Medicina de Cantabria y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, conferenciante en temas relacionados con el medio ambiente, la nutrición, la ciencia y tecnología de los alimentos y la ingeniería química. José Antonio, tienes la palabra. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a Arturo y a Fulgencio y, como no, a Armada Cantabria por darme la oportunidad de hablar de un tema que a mí pues me apasiona. Llevo trabajando muchos años en este tema y es importantísimo, como tú habías dicho al comienzo, pues para la vida, porque la forma de vida en nuestro planeta tal como la concebimos, si no existiese el agua, sería imposible. Pero hoy vamos a hablar, más que de biología, vamos a hablar del tema del agua y los conflictos asociados a ella en este mundo globalizado. Así que gracias Armada Cantabria por permitirme de nuevo pues dar publicidad a este tema que es de gran interés para todos. Ahí tenemos la molécula de agua. Una gota de agua que cae, como vemos, está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y para organizar un poco la conferencia, pues le he dividido en estos 10 grandes capítulos. Primero, los orígenes de la molécula del agua, es decir, de dónde viene el agua. En el punto 2 hablaremos del ciclo del agua y la situación del agua en el planeta. La importancia que tiene el agua en el mundo vivo lo tocaremos en el punto 3. En el punto 4
hablaremos de qué hacemos con el agua. Dada la importancia que tiene, pues no es extraño que las Naciones Unidas hayan declarado un Día Mundial del Agua, que como veremos es el 22 de marzo de cada año. En el punto quinto, que sería un poco la mitad de la conferencia, pues vamos a hablar de la evolución del agua potable, doméstica y el saneamiento a nivel global, lo que se llama el WACS 2000-2020. Y en el punto 6 comentaremos el lema del Día Mundial del Agua de este año, es decir, del 22 de marzo del 2023. Ya con toda esta perspectiva, pues vamos a ver que efectivamente hay problemas con el agua. Es decir, hay lo que se denomina técnicamente estrés hídrico. Definiremos ese estrés y veremos cómo va afectando no solamente a España, sino a todo el planeta. Haremos una prospectiva de la situación actual y la previsión de aquí al año pues 2040. Y veremos que la cosa pues cada vez se complica más. ¿Qué solución podemos poner a la falta de este elemento fundamental que es el agua? Bueno, pues no tenemos más remedio que recurrir a el mayor depósito, podríamos decir, de agua, donde podemos sacar agua dulce, que es el agua de mar. Concretamente, pues hablaremos un poco del desarrollo de la desalación, la importancia que tiene la desalación en el mundo y cómo España está muy bien situada en esta tecnología. En el punto penúltimo de esta conferencia, pues hablaremos exactamente de cómo está la situación del agua en nuestro país, es decir, en el ciclo hidrológico año 22-23, 23-24. Y para terminar, como acabamos un poco como el título de la conferencia, el agua y la seguridad y los conflictos derivados del agua. El agua pues se puede utilizar como arma de guerra, como veremos en el caso de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero como muy bien decías tú al comienzo de la presentación, Arturo, pues esto no es un problema nuevo, sino que este problema viene ya desde hace 5.000 años, prácticamente desde el inicio de las civilizaciones. Bueno, pues vamos a ir rápidamente a abordar ya la primera cuestión, es los orígenes de la molécula de agua. Es decir, ya Tales de Mileto, pues hace 2.500 años ya decía que el agua era el principio de todas las cosas. Y el agua pues forma parte de los 4 elementos aristotélicos que se han estudiado siempre, es decir, el agua, el aire, el fuego, como no, y la tierra. Y el agua pues es el principio de todo. La pregunta es, ¿de dónde viene el agua? Al comienzo puse la primera transparencia, decíamos que el agua tenía 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, es decir, que para haber agua tenía que haber previamente el hidrógeno y el oxígeno. Está claro, sin entrar ahora en muchos detalles, que todos los elementos químicos que conforman la tabla periódica que vemos en la pantalla, pues tienen un origen común. Y el origen es en el universo, es decir, en la gran explosión del Big Bang, pues ahí aparecieron poco a poco, a través de lo que se llama la nucleosíntesis en el corazón de las estrellas, a partir del hidrógeno se fueron formando todos los elementos del sistema periódico. Básicamente un átomo pues tiene 3 partículas fundamentales, los protones, neutrones y electrones. Entonces el hidrógeno, a ir añadiendo estas partículas, pues podemos transformar el hidrógeno en helio, el helio en litio y así sucesivamente. En un momento determinado de la historia del tiempo, desconocido para nosotros, pues ese átomo de oxígeno se unió a los átomos de hidrógeno y formó la molécula de agua. La molécula de agua es una molécula muy peculiar, porque es una de las moléculas más pequeñas del universo. En química, para establecer el tamaño de una molécula, se habla de lo que llamamos el peso molecular. Y el peso molecular no es sino la suma de los pesos atómicos de todos los elementos que forman parte de esa molécula. Como hemos dicho que la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, y el peso atómico de hidrógeno es 1 y el del oxígeno es 16, 2 por 1 es 2 más 16 forman el total del peso molecular del agua, que es 18. Luego es una molécula pequeñísima, de las más pequeñas del universo. Pero a pesar de ser tan pequeña, tiene unas peculiaridades muy concretas debido a su estructura que hablaremos dentro de un momentín. La gran pregunta, ¿de dónde viene el agua? Si decimos que los átomos están de alguna forma, se han formado en el interior de las estrellas y después esos átomos conformaron moléculas, si tenemos agua en nuestro planeta, esa agua tuvo que estar previamente en el universo. Y la pregunta es,
¿Cómo podemos detectar la presencia de agua en alguna zona del universo? Bueno, pues para eso nos basamos en el conocimiento que nos da el espectro electromagnético. Si sabemos en qué zona del espectro electromagnético absorbe radiación la molécula de agua, pues lo único que tendríamos que hacer era pues mirar al espacio, ser capaces de identificar esa zona del espectro electromagnético donde teóricamente debe haber moléculas de agua y avanzar y localizar esa molécula de agua en el universo. Bueno, pues esto se hizo. Vemos que efectivamente ahí la molécula de agua absorbe una zona a la que llamamos el infrarrojo lejano, entre 10 elevado a menos 5 y 10 elevado a menos 6 metros, es decir, entre 1 y 10 micras aproximadamente. Bueno, pues en el año 2009, la Agencia Espacial Europea pues lanzó al espacio el famoso telescopio Herschel. Herschel recibe este nombre porque fue el descubridor de esa zona del espectro electromagnético. Y efectivamente, bueno, en una órbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, este llamémosle telescopio, que costó la friolera de 1.100 millones de euros, estaba preparado para detectar, llamémosle, absorciones en la zona del infrarrojo lejano, donde estaba precisamente la molécula de agua. Y efectivamente, estas investigaciones llegaron a la conclusión de que en la constelación Tauro, a 430 años luz de la Tierra, se detectó vapor de agua suficiente como para llenar 2000 veces los océanos de nuestro actual planeta. Fíjense la friolera de la distancia. Hay que recordar que la luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros y el Sol, que está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, tarda tan solo unos cuantos minutos en llegar a nuestro planeta. Pues este telescopio Herschel pues detectó este vapor de agua a 430 años luz de la Tierra, lo cual significa que efectivamente, ¿de dónde viene el agua? La pregunta está resuelta, del universo. Y no solamente fue eso, sino que en el 2012, por ejemplo, en el asteroide Ceres, con un diámetro de casi 1000 kilómetros, que está, llamémoslo, entre las órbitas de Marte y Júpiter, también se detectó agua en esa zona del universo. Luego está claro que el agua viene del universo. Ahora, ¿cómo es el agua? Decíamos que tenía dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahí tenemos el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno con un protón y un electrón, y el oxígeno ahí tenemos 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. En un momento dado, esos dos átomos se unen a través, llamémosle, de estos enlaces que están marcados aquí. Aquí lo estoy señalando con el puntero, ¿de acuerdo? Y así se une el átomo de hidrógeno a los dos átomos de hidrógeno se unen al átomo de oxígeno. Esto es muy importante porque esto nos explica después las características tan peculiares que tiene la molécula de agua. La molécula de agua, el electrón del hidrógeno es captado por el oxígeno, es decir, que en cierta medida cuando los dos átomos de hidrógeno se unen al átomo de oxígeno, el átomo de hidrógeno pierde en cierta medida esa carga negativa del electrón, con lo cual quedará cargado con una cierta carga parcial positiva y al contrario el oxígeno tendrá una cierta carga parcial negativa. Esto hace que la molécula de agua sea un dipolo, es decir, con una parte positiva formada por los átomos de hidrógeno y una parte negativa por el átomo de oxígeno. Esta peculiaridad hace que en un átomo de hidrógeno cargado en cierta medida positivamente se puede unir al átomo de oxígeno de otra molécula. Entonces nos encontramos que las moléculas de agua no están solas, aisladas, como podían ser las moléculas de un gas, sino que todas las moléculas de agua están unidas a través de una unión muy característica que llamamos unión por puentes de hidrógeno. Y esto es lo que hace que el agua, efectivamente, tenga unas características muy peculiares. Y las vemos ahí como resumen genérico. Tiene una alta conductividad eléctrica en el sentido de que es un buen disolvente de sustancias orgánicas polares y no polares. Disuelve tanto, imaginemos, una sustancia iónica como el cloruro sódico y al mismo tiempo disuelve una sustancia molecular como puede ser la sacarosa.
tiene menor densidad en estado sólido que en estado líquido, lo cual es una peculiaridad única. Casi todas las sustancias, cuando se solidifican, el producto sólido tiene mayor densidad que el líquido. Y esto hace que efectivamente el hielo flote en el océano. Y esto tiene unas consecuencias biológicas extraordinarias para la vida en nuestro planeta. Tiene un alto calor específico, es decir, que es capaz de almacenar muchísima cantidad de calor elevándose mínimamente la temperatura. Esto tiene una gran aplicación biológica. Por ejemplo, cuando hacemos deporte y sudamos, etcétera, etcétera, desprendemos una gran cantidad de calor. Sudamos. Y esa, llamémosle, como nuestro cuerpo prácticamente el 70% es agua, el agua es capaz de alguna forma de absorber ese calor que desprendemos en el ejercicio físico, pero la temperatura de nuestro cuerpo se mantiene prácticamente ¿qué? Constante. Y al mismo tiempo tiene un alto calor de vaporización, es decir, que somos capaces de eliminar una gran cantidad de calor evaporando una pequeñísima cantidad de agua. Y estas son las características que le dan precisamente esos enlaces por puente de hidrógeno y el hecho de que las moléculas de agua estén todas unidas. Bien, conocido ya el contexto, desde el punto de vista práctico de lo que es en sí la molécula de agua, vamos a ver la situación del agua en nuestro planeta. El ciclo del agua es muy importante tenerlo en cuenta, es decir, ¿de dónde viene toda la energía de nuestro planeta? Pues viene obviamente de la energía que irradia el Sol. El Sol, al llegar esa energía a nuestro planeta, lo que hace es calentar las masas de agua líquida, tanto del mar como de los ríos, los lagos, etcétera, etcétera, los transforma en vapor, lo vemos aquí. El vapor conforma las nubes, en un momento dado se produce un enfriamiento, el vapor condensa, puede formar agua o bien puede, si la temperatura es muy baja, puede formar hielo. De nuevo, aquí establecemos el círculo, por eso llamamos el ciclo del agua. Es decir, el ciclo del agua se basa fundamentalmente en dos procesos físicos, que es la evaporación, paso del líquido a vapor, y la condensación, el paso de vapor a líquido. Y esto es un ciclo que se repite en todo el planeta. Por eso decimos que el agua es peculiar, tiene tres estados que todos conocemos: estado de vapor, estado líquido y estado sólido en forma de hielo. ¿Y cómo es la situación del agua en nuestro planeta? Bien, vamos a considerar el agua total, es decir, de los océanos, es decir, toda el agua posible. Bueno, vamos a suponernos 100 litros de agua total. Pues de esos 100 litros de agua total, 97,5 serían de agua salada y solamente 2,5 litros serían de agua dulce. Pero esta agua dulce no es toda, pues no se puede utilizar toda, porque mucho está en los glaciares, otro está, llamémosle, en las aguas subterráneas, etcétera, etcétera. Luego, en definitiva, de 100 litros de agua total, solamente tenemos 2,5 litros de agua dulce total, y de esos 2,5 litros de agua total, solamente podemos utilizar como agua práctica para la civilización entre 10 y 20 centímetros cúbicos nada más. Esto es un dato sorprendente, porque de 100 litros solamente podemos aprovechar entre 10 y 20 centímetros cúbicos. De ahí que efectivamente es un recurso muy escaso, es un recurso que tenemos que cuidar y por lo tanto de ese recurso depende la vida y el desarrollo de todas las actividades en nuestro planeta. Recordemos pues, si esta conferencia tiene algo de interés, es precisamente mentalizar a la población de que es un bien muy escaso, dado que de 100 litros de agua total solamente podemos aprovechar entre 10 y 20 centímetros cúbicos nada más. Esto da un poco el índice de la escasez de este elemento vital. Bien, ¿cómo está la distribución pluviométrica del agua en el planeta? Pues ahí he puesto tres ejemplos clásicos, es decir, el lugar que más llueve del mundo, prácticamente podríamos decir que es la zona de Colombia y tiene 3.240 milímetros. La zona de Egipto, que es una de las zonas a nivel global donde llueve menos, en el entorno de 18 milímetros de agua. El tema de un milímetro, es decir, cuando hablamos de un milímetro significa 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Es decir, si trazásemos en el suelo una cuadrícula de 1 metro por 1 metro, es decir, de 1000 por 1000 milímetros, y si en ese metro cuadrado pudiéramos distribuir de forma homogénea 1 litro de agua, la altura que alcanzaría el agua en ese recinto de 1 metro cuadrado sería de 1 milímetro. Por eso,
hablar de milímetros de agua equivale a hablar de litros de agua por metro cuadrado. ¿Cómo está la situación en España? Pues en el 2017, por poner un dato de referencia, la pluviometría media de nuestra patria eran de 636 milímetros, es decir, 636 litros por metro cuadrado y año. En el año 2023, eso ha descendido a 561 milímetros, es decir, hemos descendido aproximadamente un 12%. Es decir, que cada vez pues, está lloviendo menos, ¿de acuerdo?, con la referencia, llamémosle, de datos históricos desde que tenemos mediciones concretas. Aquí vemos datos muy recientes del año hidrológico 22-23. El año hidrológico es desde el 30 de septiembre de un año al 1 de octubre del año siguiente. Aquí tenemos el último año hidrológico de 22-23 y vemos que efectivamente veíamos cómo la pluviometría descendió de 640 milímetros en el periodo de 30 años del 91 al 2020 a 561 milímetros en el año 23. Y tenemos un panorama en colores, vemos que efectivamente pues la zona de Galicia, la zona cantábrica, etcétera, etcétera, pues tiene una pluviometría elevada, pero gran parte de la zona del país pues tiene menos agua. Y esto lo vamos a ver ahora relativamente en este otro mapa. Esto es el porcentaje de precipitación acumulada en el año 22-23 en relación con los valores medios de referencia histórica entre el año 91 y el 2020. Si la situación actual de España en el año 22-23 fuese la misma que en el año 91, de la media de los años 91 al 2020, es decir, en esos 30 años, pues tendríamos que todo el territorio nacional estaría de este color, llamémosle amarillento, muy clarito, ¿lo vemos ahí? Y efectivamente vemos que ocurre lo contrario, es decir, en la zona de Andalucía y toda la vertiente mediterránea, pues hay un descenso considerable. Y esto sería un poco la relación pluviométrica de la situación de España en estos momentos. Bien, ¿cómo es ahora el agua en el mundo vivo? Si decíamos que el agua era un elemento fundamental para la vida, pues ¿cuánta agua necesitamos? Son datos. Podemos estar 40 días prácticamente sin comer, pero tan solo 5 días sin beber. Luego el agua es el gran problema. ¿Cuánto necesitamos mínimo al día? 50 litros aproximadamente. De agua potable 5 litros, para el saneamiento 20 litros, de agua de baño 15 litros y preparación de alimentos 10 litros. Es decir, que con 50 litros sería lo mínimo que una persona necesita para desarrollar sus actividades de forma normal. Gastamos en el mundo desarrollado muchísimo más, como vamos a ver. Aquí en Cantabria llegamos hasta los 172 litros de media, pero muchas zonas del planeta pues prácticamente no tienen agua, y eso lo veremos. El agua pues es un gran componente fundamental de los seres vivos. Ahí decíamos que el agua en el hombre pues tiene el 70%, los alimentos tienen gran parte, son agua, y como dice Mafalda, si el cuerpo es el 70% de agua, esto es un poco, para los obesos pueden estar tranquilos, es decir, que no es que esté gorda, sino tan solo estoy inundada, ¿vale? Esto es un poco una ironía. ¿Y qué hacemos con el agua? Pues habida cuenta de que el agua es un llamémosle, fundamental para el desarrollo de la vida, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia del problema, es decir, ¿cómo está la situación del agua? Pues ahí tenemos, en Pernambuco, Brasil, pues ahí tenemos ese chico pues transportando agua. ¿Qué pasa en Nairobi, en Kenia? Pues ese chico se abastece, llamémosle, de un agua que no es agua, eso es agua de desecho. Y nosotros el contraste lo tenemos aquí. Ahí tenemos, por ejemplo, un grifo dotado de célula fotoeléctrica y vemos que en nuestra civilización esto es normal, pero en otros casos vemos que esto es totalmente anormal. No hay disponibilidad de agua. Esta imagen es muy importante. Bien, habida cuenta que el agua es tan interesante, en el año 75 se desarrolló en Valencia una conferencia internacional sobre los sistemas de derecho de las aguas en el mundo.
Las conclusiones en el 76 se adoptaron en Caracas y esta información se utilizó para que en el año 77 en Mar del Plata, en Argentina, los representantes de 138 países pues aprobaron lo que se llama la Carta Magna del Agua en el mundo, es decir, el derecho humano tanto al agua como al saneamiento. Recordemos la fecha 1977. Esto es importante porque veremos que en el Día Mundial del Agua 2023, 46 años después de este hecho, pues se da de nuevo una importancia relevante al agua como uno de los problemas fundamentales que tiene el siglo XXI. ¿Por qué es importante el agua? Porque el agua es transmisora de enfermedades, de bacterias, de virus, de parásitos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el control del agua y el saneamiento es importante para la salud. Y entonces, como decía hace un momentín, pues en la 93 sesión de la plenaria, el 22 de diciembre del 92, las Naciones Unidas, en esa Asamblea General, en la 47 edición de las Naciones Unidas, se declaró el Día Mundial del Agua. Y el primer Día Mundial del Agua se celebró el 22 de febrero del año 93. Y todos los años a partir de esa fecha, el 22 de marzo de cada año, se celebra el Día Mundial del Agua. Bien, ¿por qué es importante? Ahora estamos hablando mucho de la Agenda 2030, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la resiliencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues las Naciones Unidas pues, establecieron lo que se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que en el 2015 se hizo la evaluación de los resultados. El número 6 de esos 17 objetivos se refiere al agua. Es decir, tanto al agua, limpia y saneamiento para toda la humanidad. Agua potable y saneamiento e higiene para toda la humanidad. Ese es el objetivo del desarrollo sostenible. Y estas son las, llamémosla la división del mundo a efectos estadísticos de los indicadores de los objetivos del desarrollo sostenible. Son las grandes áreas en las que se divide nuestro planeta. ¿Y cómo está la situación? Bien, se evaluó en el 2015 la situación del agua y del saneamiento en ese intervalo del 1990 a 2015. Se evaluaron los resultados en el 2015 a nivel mundial y llegamos a estos resultados trágicos. En el 2015 la situación era que 2.100 millones de personas carecen de agua potable en el hogar. De ellos 263 millones dedican mucho tiempo, al menos 30 minutos, para proveerse de este líquido elemento, que 844 millones no disponen de servicios básicos para el suministro de agua para consumo, y casi 160 millones de personas beben agua de fuentes superficiales, es decir, agua sin tratar. ¿Y qué ocurre con el saneamiento? Pues el saneamiento todavía tiene unos datos más trágicos, porque 4.500 millones de personas en el mundo carecen de aseos en el hogar para evacuar las excretas. Casi 900 millones siguen defecando al aire libre. Esto es terrible y esto es la situación en el 2015. En cuanto al acceso al agua y el jabón, que esto ha sido fundamental ahora en el tema de la pandemia, ya nos decían que una de las cuestiones más importantes de higiene era lavar las manos, porque el jabón, no vamos a entrar en muchos detalles, pero destruía las posibilidades de infección por el virus. Pero si no tenemos agua y no tenemos jabón, pues está claro que ¿en qué zonas? Pues ya veremos que la zona crucificada en este aspecto es África. Y esto tiene importancia fundamental para el futuro. Cada año del Día Mundial del Agua, pues hay un lema. Aquí yo he recogido los últimos 8 años, del 2015 al 2022, los diferentes lemas. Agua para un mundo sostenible en el 2015, agua para el empleo en 2016, las aguas residuales en el 2017, soluciones basadas en la naturaleza de la gestión del agua en el 2018, agua y cambio climático, del cual se está hablando ahora muchísimo, fue el lema del 2020, el valor del agua en el año 21, el aprovechamiento de las aguas subterráneas en el año 22 y después veremos el lema del año 23. Bien, la conclusión es pues que el agua y el saneamiento son esenciales para el logro de muchos de los objetivos del desarrollo sostenible, que en el año 2015 se llevaron a cabo la evaluación de los objetivos del desarrollo del milenio, con lo
cual los datos que he mostrado anteriormente son unos resultados desastrosos. ¿Y cuál es la conclusión? Que tendremos que elaborar una nueva agenda para el desarrollo sostenible a partir de 2015. Y eso es lo que genéricamente denominamos Agenda 2030, que está muy denostada, porque si de alguna forma pues seguimos un poco la prensa, la radio y la televisión, pues veremos que de la Agenda 2030 pues se le culpa de muchos males. En realidad el problema de todo esto es utilizar lo que se pretende con la agenda para hacer ingeniería social. Es decir, cuando mezclamos la política con otros aspectos que tienen que ver pues, con las necesidades más acuciantes como son el agua y el saneamiento, vemos que los objetivos de la Agenda 2030 son bastante loables, es decir, conseguir agua y saneamiento para toda la humanidad, al menos en el 2030. Pero efectivamente la situación es muy dramática, porque en el año 22 vemos que 2.000 millones de personas carecen de servicios seguros de agua y que 4.000 millones no tienen saneamiento seguro, que la higiene está por los suelos, en el sentido de que 2.300 millones de personas carecen de servicios básicos y 670 millones no tienen instalaciones para lavarse las manos. Entonces, si queremos conseguir salvar de alguna forma y conseguir agua y saneamiento para toda la población mundial en el año 2030, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues nada menos que cuadruplicar el dinero que actualmente estamos destinando a todos estos, llamémosle, a todas estas cuestiones. ¿Eso va a ser posible? Pues fijémonos ahora cómo es la distribución a nivel mundial de los recursos que se dedican para cumplir los objetivos del número 6 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La situación actual es esta. Estos son los porcentajes de dinero global que se destina a estos menesteres. Vemos que efectivamente pues, el mayor porcentaje de dinero se dedica a la zona de África, porque es donde la situación está muy mal, y también en la zona tanto del sur como el este de Asia. Para llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 tendríamos que cuadruplicar precisamente esas inversiones. Y eso es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque el mundo ha pasado, imaginémonos 2008, la gran crisis económica, y cuando no habíamos llegado a salir todavía de la crisis económica viene el COVID. Y gran parte de los recursos hemos tenido que destinarlos a otros menesteres distintos del cumplimiento de estos objetivos del desarrollo sostenible de agua y saneamiento para todos en el 2030. ¿Qué ocurre con el Día Mundial del Agua en 23? El 22 de marzo del año 23, pues se declaró el Día Mundial del Agua. ¿Y cuál era el objetivo? Bueno, pues el objetivo, como vamos a ver, se basó en una fábula que voy a comentar dentro de un momentín. Bien, pues en este año, del 22 al 24 de marzo del año 23, en Nueva York, en una conferencia de las Naciones Unidas global, 46 años después de la declaración de Mar del Plata en Argentina, pues habida cuenta que no se han cumplido los objetivos de desarrollo sostenible de 2015, pues se ha llegado de alguna forma a un consenso de que la humanidad llega al 2030 con el derecho humano al agua y el saneamiento cumplido para todos. Y por eso la década 2018-2028 se declara la década de acción de agua. La acción de agua y saneamiento, es decir, que los recursos se van de alguna forma a dedicar fundamentalmente a este gran epígrafe. Porque del agua y el saneamiento dependen los demás objetivos del desarrollo sostenible. Porque si no tenemos agua y saneamiento, pues las demás actividades humanas pues no pueden llevarse a cabo de forma correcta. Bien, el lema de este año pues viene de una antigua fábula, en el sentido de que se declara un incendio en el bosque y todos los animales pues se quedan un poco perplejos, todos los animales que vivían en ese bosque, y aquí como un colibrí con su pequeño tamaño pues no se le ocurre otra cosa que para ayudar a apagar el incendio pues va soltando gotas de agua y todos los animales se rían de él.
decir, en realidad, ¿qué quiere decir de alguna forma esta fábula? Pues hagamos cada uno a nivel individual lo que podamos para resolver ese problema, porque a veces las acciones individuales tienen enorme repercusión global si todos las llevamos a cabo al mismo momento. Pensemos, por ejemplo, en un hecho tan cotidiano como puede ser el simple lavado de dientes. Abrimos el grifo, lavamos los dientes y si no nos damos cuenta, pues en el tiempo que lavamos los dientes podemos perder al menos 2 litros de agua. En vez de coger con un pequeño vasito, recoger 250 centímetros cúbicos, nos podemos lavar los dientes perfectísimamente con 1/4 de litro de agua. Pero si no tenemos la precaución de cerrar el grifo, se nos cuela por el fregadero 2 litros de agua. Si, por ejemplo, pues 3 veces al día hacemos esta operación, pues perdemos 6 litros de agua. Y si multiplicamos eso por 40 millones de personas que utilizan, llamémosle cepillo de dientes, por poner un ejemplo, pues tendremos cientos de millones de litros que se pierden diariamente. Con ese simple gesto podríamos ahorrar mucha agua. Otro aspecto cotidiano, la ducha. Nos metemos en la ducha, abrimos el grifo de agua caliente, pero como al comienzo sale frío, pues dejamos que corra el agua hasta que salga el caliente. En esa operación que yo le he medido, dependerá un poco, pues nos podemos perder entre 10 y 15 litros de agua. Es decir, gastamos entre 10 y 15 litros de agua que va por el fregadero, como suele decirse, por el vertedero, sin utilizar. Esa agua la podemos recoger en unos recipientes y la podemos guardar. ¿Para qué? Pues para simplemente la dejamos enfriar, la podemos utilizar de alguna forma pues para regar las plantas después en casa. Luego estamos ya entre 10 y 15 litros de la ducha y los 6 litros del agua del cepillo de dientes, pues estamos perdiendo 20 litros de agua de forma absurda, que no utilizamos para nada. Y esto es por fijarnos en 2 pequeños detalles como son la limpieza bucal y la higiene personal. Y hay muchas otras acciones. Esto es la acción del colibrí, es decir, tendríamos que tomar nota de esta fábula y ser todos colibríes, de alguna forma hacer a nivel individual lo que podamos, porque todo eso va a tener una gran repercusión en el futuro. Y entonces el lema de este año, ¿cuál ha sido? Hoy he aportado mi granito de arena. ¿Y qué has hecho tú? Recuerden aquella famosa frase en tiempos del John Fitzgerald Kennedy, que le preguntaba, llamémosle un americano, ¿y qué va a hacer, llamémosle, América por mí? Y le decía de forma muy gráfica al presidente, tan querido, el presidente Fitzgerald Kennedy, decía, ¿y qué vas a hacer tú por América? Pues esto es una cosa muy parecida. Si tenemos un problema de agua, ¿qué vamos a hacer a nivel individual para resolver un poco este grandísimo problema que tiene planteado la humanidad? Bien, quería comentar que efectivamente toda la información disponible en el mundo e incluso en nuestro país es libre y cada ciudadano puede tener una información puntual de cómo está la situación del agua. Simplemente necesita un acceso a una, llamémosle, a una página de internet, ahí la tenemos, de las Naciones Unidas, dedicada al tema del agua. Ahí vemos a la izquierda que hay un desplegable que pone agua potable, saneamiento e higiene, calidad del agua y de las aguas residuales, disponibilidad y usos del agua, es decir, hay muchos epígrafes. Luego yo puedo señalar cualquiera de estos epígrafes, localizar cualquier zona del mundo y saber en tiempo real cómo está la situación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ahí tenemos. Esto es el objetivo 611. Dentro del objetivo número 6, pues hay varios subepígrafes. Proporción de agua de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura. Esta es la última información disponible en este mapa, que es del 2020. Pues yo he introducido esos descriptores en estas líneas en todo este sistema y automáticamente ahí me sale el mapa mundial de cómo está la situación de la disponibilidad de la población que utiliza servicios de agua potable seguros. ¿Qué podemos ver? Pues las zonas amarillas, cuanto más amarillo, el problema es mayor. ¿Dónde vemos la zona gris
zona sin datos, La zona azul, pues que corresponde a Estado en Norteamérica y la zona de Europa, vemos que tienen agua totalmente segura, pero vemos en la zona del 0 al 50% de inseguridad, en la zona de México, en la zona de Centroamérica, en la zona de la parte, llamémosle oeste de América del Sur, toda la zona de África, la zona subsahariana fundamentalmente, grandes problemas en el sur y el este de Asia, etcétera, etcétera. Bueno, pues este mapa es muy indicativo y esta información está totalmente libre y disponible para todo el mundo, si queremos conocer un poco la situación. ¿Hay problemas de agua? Pues vamos a verlo. Esto es, como digo yo, la cuenta corriente del agua. ¿En qué se basa una cuenta corriente? De ingresos y gastos. ¿Quiénes son los ingresos? Las fuentes de suministro de agua. ¿Quiénes son los gastos? Los consumos. ¿Y dónde destinamos el agua que consumimos? Pues a la agricultura, a la industria, al agua, el tema municipal, otros servicios, etcétera, etcétera. ¿Y cómo está la situación? Muy sencilla. Si los ingresos son menores que los gastos, ¿qué nos ocurre con la cuenta corriente? Que se nos pone al rojo vivo. Y ahí está. Es decir, la situación la tenemos clara. Ingresos y gastos, es decir, fuente de suministro y consumos genéricos. Bien, no hay duda que los consumos están directamente relacionados con la población. Por eso traigo aquí a colación la evolución de la población mundial desde 1950 hasta el 2100, hasta el final del siglo XXI. Vemos que efectivamente ahora debemos andar sobre unos 7.200 millones de personas, a finales de siglo llegaríamos a 11.000 millones. Pero lo importante es lo que viene ahora. Esto es la evolución de la población en África, que es la zona, esta línea azul, y en Asia, que es la zona un poco marrón. ¿Qué vemos? Que la población de Asia cada vez va descendiendo y la población de África va aumentando. Y prácticamente a finales del siglo, la población de África va a ser tan importante o va a superar a la población, llamémosle, de Asia. Si antes hemos visto que los problemas del agua estaban centrados fundamentalmente en África y en la zona subsahariana y en la zona del sur y este de Asia, pues cada vez el problema se nos va a acuciar más, es decir, a medida que la evolución de la población siga esta tendencia. ¿Por qué ocurre esta tendencia? Pues una razón muy sencilla. La población tiene que ver con la tasa de fertilidad expresada por hijos por mujer, y ahí tenemos la gráfica en el periodo 2010-2015. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está la mayor natalidad? Pues vemos que está en África, ¿lo vemos? De ahí que la población de África se esté acercando a la población de Asia a medida que transcurre el tiempo. La tasa de fertilidad en España es bajísima, es de 1,19 en el año 2022. Vemos que en Europa, de los pocos países que se libran son Inglaterra y Francia. Francia tiene muchas ayudas, llamémosla la natalidad. Pero España está, llamémosle, en una situación muy crítica. Esto explica la evolución de la población de la gráfica anterior. Bien, una cuestión interesante es la que muestra este gráfico. Es decir, la distribución global de la población y los recursos de agua disponible. Si hay más población y menos recursos, ahí habrá problemas. Eso lo veremos al final de la conferencia. ¿Qué ocurre en Asia? Que tiene en estos momentos el 60% de la población y solamente tiene el 36% de los recursos. Luego ahí habrá conflictos. En la zona de África, de momento, los recursos y la población se mantienen, pero hemos visto cómo la población va aumentando. Solamente un dato, Nigeria. Nigeria dentro de poco va a tener tantos habitantes ese país como toda la Unión Europea. Más de 300 millones de habitantes. Eso nos da un poco el índice. En América pues no hay problema porque la disponibilidad de agua en América del Norte supera con creces casi el doble a la población y mucho menos problema habrá en América del Sur, donde hay gran disponibilidad de agua en función de la población. Pero con relación al año 2050, la población humana del mundo, tenemos que ver el tema a nivel global, va a aumentar un 40%. Con lo cual las necesidades de agua para la agricultura, que son los grandes consumidores de agua, como veremos, va a aumentar hasta el 70%. Lo cual
cada vez se nos va a agravar más el tema. Cuando hablamos de agua hay que diferenciar los 3 tipos de agua que hay. A veces esto no está muy claro. Voy a tratar de clarificarlo. Tenemos 3 tipos de agua. Lo que llamamos el agua verde, el agua azul y el agua gris. ¿Qué es el agua verde? Imaginémonos que llueve. Al llover, obviamente, una primera parte de esa agua pues es absorbida por la tierra. Esto es lo que llamamos el agua verde. Y el agua verde es el agua que se ha utilizado siempre para lo que llamamos tradicionalmente la agricultura de secano, que representa aproximadamente el 60% del agua total de lluvia. Una vez que la tierra ha absorbido la cantidad de agua suficiente, el exceso de agua es lo que llamamos la escorrentía. Y esa escorrentía es el agua que va, obviamente, a los ríos, a los lagos, a la agua subterránea, a las presas, etcétera, etcétera. Y eso aproximadamente es entre un 39 y un 35% del agua total. Y esa agua azul, entendámonos bien, es el agua que realmente utilizamos desde el punto de vista práctico, tanto para la agricultura de regadío, para la industria o como para fines, llamémosle, domésticos. ¿En qué proporción? Estoy hablando a nivel global. La situación en cada país es distinta en función de las peculiaridades de ese país, pero a nivel global, el 70% de los recursos de agua, que es el agua azul, se utiliza para el riego. El 20% se utiliza para la industria y tan solo un 10% para los servicios de tipo doméstico. Ahí tenemos la evolución del agua azul en un siglo, desde 1900 hasta el año 2000. En zona azul vemos los usos destinados a la agricultura. Lógicamente, al aumentar la población consumimos más agua, más alimentos. La industrial va creciendo y la municipal también. Pero el gran consumo, como antes veíamos, está claro que es el consumo agrícola. Esta gráfica es muy interesante, porque aquí están las 6 grandes zonas en las que vivimos el planeta: Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, África y llamémosle la zona del este y sur de Asia. Vemos que la distribución de la agricultura industrial y municipal, los consumos son distintos en función, obviamente. Europa, un país industrial, pues consume mucha agua a nivel industrial, municipal y menos agrícola, etcétera, etcétera. Pero está claro que aproximadamente hay que entender que para alimentar a la población necesitamos alimentos. Para tener alimentos necesitamos agua para producirlos. Y el 40% de los alimentos que se producen en el mundo se cultivan en aguas irrigadas artificialmente, es decir, utilizan agua azul. Y se prevé que para el 2030 esos consumos se incrementen en un 19%. Antes veremos que más o menos cuando hable de los consumos de agua por habitante, tanto en España como en Europa, por poner un ejemplo, aquí en Cantabria consumimos en el entorno de 170 y tantos litros de agua por habitante y día. Pero hay otra agua que yo llamo agua oculta, que no nos damos cuenta de su consumo porque no es visible, y es el agua que necesitamos para producir los alimentos que consumimos todos los días. Pensemos en una dieta habitual de 2000 kilocalorías. Pues para producir una kilocaloría de esas 2000 hacen falta 1 litro de agua. Es decir, que una persona que a lo largo del día tenga una dieta equivalente a 2000 kilocalorías, que es una dieta muy habitual, pues para producir esos alimentos de esa dieta hacen falta 2000 litros de agua, es decir, 2 metros cúbicos llamémosle por habitante y día para una dieta de 2000 kilocalorías. Hay estrés hídrico, sí, tenemos, por ejemplo, cómo era el Sáhara hace 5000 años y cómo es hoy. El Sáhara avanza. El Foro Económico Mundial todos los años pues encuestas a nivel mundial y establece los riesgos del planeta. Ya en el 2016, y esto se repite a lo largo del 2016, 17, etcétera, etcétera, por la crisis del agua, la crisis de suministro del agua es uno de los grandes retos que tiene la humanidad, registrado, llamémosle con datos. ¿Cuándo hay estrés? Pues el estrés es cuando tenemos menos agua de la que necesitamos para realizar las actividades, tanto industriales, agrícolas, etcétera, y domésticas.
Hay un dato, un índice para establecer cuestiones, hay que establecer un índice, el índice de Falmegwar, que es uno de los índices que se utiliza habitualmente, llamémosle como, de alguna forma, como la fracción de escorrentía anual del total disponible para uso humano. ¿Cuándo se entiende que hay estrés? Pues cuando los metros cúbicos por persona y año descienden de 1.700 metros cúbicos al año. Entonces, con estos datos se establecen pues, los mapas de estrés hídrico. Ahí tenemos, por ejemplo, en el año 2015, ahí tenemos el mapa mundial de estrés. Cuanto más oscuro, cuanto más tirando a rojizo, peor está. ¿Dónde están las cosas muy mal? Pues lógicamente en la zona del norte de África, en la zona de Oriente Medio, vemos que prácticamente medio mundo pues tiene problemas de estrés de agua. Aquí tenemos España con un índice en el entorno entre el 20 y el 40% de estrés medio. Ahí lo vemos un poco más claro. Vemos que España pues es una zona en función de, fíjese, Francia más clarito, tal, pero la zona mediterránea vemos que tiene un gran estrés, fíjense en el color. Claro, mucho menor que si lo comparamos con África del Norte, es decir, que el Sáhara avanza hacia arriba, eso es innegable. Cara a vistas el 2040, pues vemos cómo está la situación. Estados Unidos, que no tenía estrés, fíjense, aquí hay poco estrés, en el 2015, lo vemos. Sin embargo, en el 2040, fíjese la situación, ya va a tener estrés Estados Unidos. España va a llegar al 40%, entre el 40%, es decir, que cada vez la cosa se agrava más. ¿Qué soluciones hay? Pues volvemos de nuevo la solución es única, es un conjunto de soluciones. Mejorar la calidad del agua, reducir el porcentaje de aguas residuales no tratadas, es decir, aprovechar, reciclar el agua residual es muy importante. Racionar el consumo, antes se ponía el ejemplo de la limpieza bucal y de la ducha. Es decir, en definitiva lo que tenemos que hacer es hacer sostenible el ciclo del agua. Pero como los ingresos son menores a los gastos, es decir, como las fuentes son disponibles o menores a los consumos, tenemos que utilizar un recurso. Antes veíamos cómo de 100 litros de agua total, 97,5 eran de agua salada y tan solo 2,5 era de posible agua dulce que se puede utilizar. Luego, ¿dónde tenemos la gran reserva? En el mar. Y de ahí viene el recurso. ¿De dónde podemos tirar? Del agua de mar. ¿A través de qué? Pues de la desalación que explicaré ahora dentro de un momento. Si antes veíamos que uno de los mayores consumos del agua dulce se dedicaba a la agricultura, pues tendremos que hacer una agricultura más sostenible, lo que llamamos la agricultura climáticamente inteligente. ¿Y qué significa esto? Producir más alimentos con menos agua. De ahí llamémosle el avance de los sistemas de riego, es decir, el riego por goteo, etcétera, etcétera, que permite dar a la planta la necesidad, permite cumplir la necesidad de agua de una planta, pero gastando infinitamente menos que si hacemos un riego, llamémosle por inundación, que es el riego típico que consume muchísima agua. Bien, hablamos ahora mucho de resiliencia, es decir, tenemos que ser resilientes en cuanto al consumo de agua. ¿Y qué es la resiliencia de un sistema? Pues es la capacidad que tiene ese sistema para hacer frente a los cambios presentes y continuar desarrollándose. Es decir, esto nos va a permitir un poco saber dónde está el punto de inflexión, que sobrepasado ese ya no tenemos retorno. Por lo tanto, no tenemos que llegar a ese punto. Esto nos puede dar información para lo que tenemos que hacer. Habida cuenta que estamos ahora en un mundo digital, pues siempre en Madrid, en el mes de septiembre, se realiza un foro mundial llamémosle de agua, y este año el foro que se desarrolló entre el 19 y el 21 de septiembre del año 23, se dedicó precisamente a la digitalización. Es decir, la digitalización nos va a permitir ahorrar muchísima agua. Las compañías de agua, que abastecen agua, pues está claro que esto les va a permitir ahorrar mucha agua. Porque está comprobado que más del 20% del agua de una empresa suministradora de agua se pierde pues, por averías, fugas, etcétera, etcétera. La digitalización puede ayudar a paliar este problema. La desalación, decíamos que era la solución.
¿Cómo se puede desalar el agua? Pues hay dos formas. Todo el mundo lo ve, es decir, si calentamos agua de mar en una olla, ¿qué pasa? En la tapa de la olla aparecerá agua que después se condensa. Si probamos esa agua, vemos que esa agua es dulce de alguna forma, ¿vale? Luego, la desalación, utilizando la evaporación como método físico, es el que se ha utilizado desde tiempo inmemorial. Veremos algunos ejemplos. Sin embargo, a partir del año 65, como energéticamente el paso del líquido a vapor y después de vapor a líquido, desde el punto de vista termodinámico, energéticamente consumen mucha energía, habría que buscar nuevas formas de paliar ese problema. Y por lo tanto, como veremos, en los años 60 se desarrolló lo que se llama un sistema de desalación sin cambio de fase, es decir, sin evaporar, a temperatura ambiente, utilizando membranas, concretamente membranas de ósmosis inversa, de nanofiltración, etcétera, etcétera, que veremos a continuación. El tema es ya muy antiguo y tenemos, por ejemplo, llamémosle 3 marineros que calentaban el agua en unos recipientes de bronce, ponían una esponja y veían que después la esponja la exprimían y era agua dulce que podían beber. Ahí tenemos el ejemplo de desalación mediante evaporación. Evaporación, condensación, que es lo que es ese ciclo. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se hace en un laboratorio. Cogemos agua, la evaporamos, la condensamos, tenemos el agua de mar, por ejemplo, agua salada, calentamos, se transforma en vapor, el vapor lo condensamos y ya tenemos aquí agua líquida. Pero esto consume mucha energía, porque es un cambio de fase de líquido a vapor, de vapor a líquido. Antes decíamos que evaporar 1 gramo de agua costaba muchísimo, en el entorno de 536 kilocalorías. Es una barbaridad. Y entonces, en los años 60, en la Universidad de California, encargaron a un ingeniero investigador, al investigador Suryahan y al ingeniero Loeb, pues un procedimiento que investigasen procesos para desalar agua, pero sin que hubiese cambio de fase. Bueno, fundamentalmente todo esto se basa en los fenómenos osmóticos, en lo que es la presión osmótica, que voy a explicar rápidamente. Imaginémonos 2 recipientes, 1 y 2. Aquí ponemos lo que llamamos una membrana semipermeable. Aquí ponemos agua salada y aquí ponemos agua dulce. Dejamos en el momento cero, el nivel de agua salada y agua dulce permanecerían al mismo nivel. Si dejamos pasar el tiempo, al cabo de cierto tiempo, ¿qué ocurre? Pues que el agua dulce atraviesa la membrana, las moléculas de sal no son capaces de atravesar esa membrana y el nivel, llamémosle, en la columna 1 vemos que va aumentando. Y llega un momento en que se estabiliza, es decir, llega un momento en que pasan las mismas moléculas de agua de 1 a 2 que de 2 a 1, ¿vale? Y esa diferencia de nivel es lo que llamamos ¿qué? Presión osmótica. Y esto es la presión osmótica va en función del contenido salino. ¿De acuerdo? Esto es un tema importante. Si logramos vencer esa presión osmótica, si yo aplico ahora presión aquí, si aplico presión en el punto 1, aplico presión que sea superior a esa presión osmótica, puedo invertir el proceso y hacer que el agua de mar se transforme en agua dulce. Eso es lo que veremos que se llama ósmosis inversa, que significa que la circulación del agua en ese proceso es inversa a la que ocurre en un proceso osmótico normal. ¿Quiénes han sido los grandes desarrolladores de esta técnica? Como he comentado, Suryahan, que murió en el año 22, y el ingeniero Loeb, que murió en 2008. Estos son, llamémoslos, los padres de la desalación. Y aquí tenemos el ejemplo de la ósmosis inversa. No hay cambio de fase, porque estamos de líquido a líquido, no cambiamos de fase. Aplicamos presión aquí al agua salada, la membrana tiene la particularidad de retener las moléculas de sal y dejar solamente pasar las moléculas de agua, y este proceso se llama ósmosis inversa. ¿Cuál es la presión osmótica del agua de mar? Pues aproximadamente unos 25 bares. Luego, aplicando presiones superiores a 25 bares, pues podemos desalar agua de mar. Y de hecho, la desalación en plantas de desalación, pues la presión aplicada pues está en el entorno de 60, 70, 80 bares. Y ahí tenemos el proceso, es muy sencillo. El agua del mar alimenta un sistema
Mediante presión, lo que atraviesa la membrana es el agua potable y lo que rechaza la membrana es la salmuera. Y ahí tenemos los procesos de membrana. Y aquí tenemos un ejemplo típico. Un agua de mar típica tiene 35.000 ppm de sólidos totales. En un primer paso de ósmosis inversa llegamos a 3.500 y en un segundo paso llegamos a 350 ppm. Como el agua potable en el entorno debe tener unos 500 ppm, 500 miligramos por litro, es decir, medio gramo por litro de sólidos totales, lo que hacemos que es, pues adicionar sales, llamémosle esta agua, para potabilizar el permeado de la ósmosis inversa. Y ahí tenemos una gran planta de ósmosis inversa con módulos espirales. ¿Dónde se lleva a cabo la mayor nivel de desalación? Pues donde menos agua tienen, en la zona de Arabia Saudí. Ahí están las 10 plantas mayores del mundo, y la mayor del mundo es esta, en Ras Al Khair, en Arabia Saudí, que produce al año, o produce al día, 1 millón de metros cúbicos al día. Esto significa, hecho los cálculos, 378 hectómetros cúbicos al año. Si tenemos como punto de referencia el embalse del Ebro, que tiene una capacidad total de unos 500 hectómetros cúbicos, pues vemos que esta planta pues produce al año pues 378 hectómetros cúbicos. Es decir, casi como 3/4 partes, llamémosle, del embalse del Ebro. Y ahí tenemos la planta, ¿vale? Es decir, produce esta planta casi como 0,72 veces el pantano del Ebro. ¿Cómo está situado nuestro país? Pues muy bien. Nosotros desalamos 5 millones de metros cúbicos al día, que son 1.825 hectómetros cúbicos. Es decir, prácticamente desalamos 3,5 pantanos del Ebro a nivel total. Esto es muy importante. ¿Y en el mundo? Pues el mundo habrá ahora en el entorno, estos son datos del 21, pues habrá en el entorno de entre 18 y 20.000 plantas que tienen una capacidad de producción de prácticamente, globalmente podemos superar estos 79 millones de metros cúbicos al día, es decir, 79, podemos llegar a 100 hectómetros cúbicos al día, toda la desalación en el mundo. ¿Y la tecnología que se utiliza? Bueno, la desalación térmica vemos que es pequeña y la gran mayoría del agua potable que se obtiene a partir de agua de mar se obtiene mediante la técnica de ósmosis inversa. La desalación térmica tiene lugar como consume mucha energía en aquellos países que tienen la energía barata, es decir, en el Golfo Pérsico. Si volvemos hacia atrás, vemos que efectivamente aquí, en Arabia Saudí, que tienen petróleo y tienen energía barata, pues sí, gran parte de estas desaladoras importantes utilizan desalación convencional mediante evaporación. ¿De acuerdo? Esto es un tema interesante. Bien, ¿cómo es la situación del agua en España? Pues para eso cogemos los datos del último informe del 21 que se publicó en junio del 22, ahora en el 23 saldrá el del 22. Vemos que el agua potable que tenemos en todo el país pues cumple las directrices prácticamente al 100%. El precio del agua en España pues es muy variable. Cuanto más azul oscuro vemos aquí en la diapositiva, pues vemos que el agua es más cara. ¿Dónde es más cara? Pues en la cuenca mediterránea. ¿Dónde es más barata? Pues en Galicia. Aquí en Cantabria estamos en el entorno de unos 72 euros por metro cúbico. El agua y el saneamiento ha ido aumentando desde el año 2000 hasta el 2016, pues pasamos de 0,70 prácticamente a 2 euros metro cúbico. La distribución del coste unitario, pues vemos la media, unos 92 euros metro cúbico de agua y saneamiento en el 2022. Cantabria pues se sitúa aquí en el 1,63. En cuanto a los precios del agua en Europa, pues vemos que Hungría llega hasta 7 euros por metro cúbico y aquí tenemos España que estamos por debajo del 1,92, por debajo de los 2 euros. El consumo medio, antes decíamos, vemos que Cantabria somos grandes consumidores de agua, 175 litros por habitante y año. La media España es de 133, ahí lo tenemos. Luego hay que racionalizar los consumos. Global, medias, 133 litros, consumo medio por hogar y costo, 1,92 euros por metro cúbico. Después decimos que el agua es cara, pero yo pregunto,
¿Cuántos metros o toneladas de qué producto podemos comprar por lo que nos cuesta una tonelada de agua? Ninguna. Luego el agua es muy barata. Hay que racionalizar el consumo. ¿Cuánta consumimos o cuál es la demanda? Pues 32.000 hectómetros cúbicos año en el año 21 y el 80% le estamos al regadío, un 15% a tema urbano y el uso industrial consume muy poca agua, es decir, solamente un 4%. ¿Cómo está la situación de los embalses? Pues aquí tenemos una gráfica de un año hidrológico. Este es el perfil ambiental de España en el año 21, del informe del año 22, que es el último de referencia, y datos más significativos. Fijémonos aquí, esta es la media de los 10 años. ¿Lo vemos aquí? Y otro dato, la media de los 5 años. Y aquí tenemos los últimos 5 años, cómo ha variado con relación a la media de los 10 años. Vemos que en cualquier año que veamos, pues está por debajo de las medias de 10 años. Es decir, que cada vez nuestros embalses pues tienen menos agua. Estos son datos de hace un mes, es decir, menos de un mes, del 23 de noviembre, que tenemos desde el 1 de octubre hasta en adelante. La media de los 10 años, ¿lo vemos? La media de los 5 años en amarillo. ¿Y cómo estamos ahora en estos momentos? Es decir, que está claro que tenemos menos agua embalsada. Ahí tenemos la cuenca del Ebro globalmente. Está claro que vamos teniendo menos agua en los embalses. La situación en junio, que a nivel global todos los embalses tenían un 47% del valor total, capacidad de embalse total. Aquí tenemos la situación en agosto. En la cornisa cantábrica pues es la menos perjudicada, pero vemos que todos los demás embalses pues están bajo mínimos. El pantano del Ebro. Ahí tenemos la iglesia de Villanueva de las Rozas. Lo vemos aquí, el campanario. Pues aquí estaba al 30% en el mes de agosto. Yo he cogido datos ahora del 23 de noviembre. El 23 de noviembre el pantano del Ebro estaba al 22%. La situación el 23 de noviembre a nivel global de todos los pantanos destinados, llamémosle, a abastecer de agua de consumo público, pues fijémonos, de 38, casi 39.000 hectómetros cúbicos de capacidad total, solamente había 12.000. Y cada vez va descendiendo más. Está claro que los pantanos cada vez pues tienen menos agua. Luego hay que racionalizar el agua, racionalizar los consumos. Y terminamos hablando un poco de los conflictos generados por la falta de agua. Es decir, el agua afecta muchísimo a la seguridad, porque la seguridad depende de los conflictos. Y hay conflictos del agua, no de ahora, históricamente. ¿Por qué hay conflictos con el agua? Porque prácticamente el 60% de las corrientes de agua mundiales dulces, es decir, disponibles, están en zonas transfronterizas. Luego tiene que haber, si el recurso es escaso, pues cada vez habrá más problemas, porque las fuentes de agua están en zonas transfronterizas. Vamos a remontarnos hace 5.000 años, el inicio de las civilizaciones. ¿Dónde se han producido el inicio de las civilizaciones? Pues alrededor de los ríos. Egipto, con el Nilo, la zona de Tigres y el Éufrates en Irak, la zona de la India, entre con los ríos Indo y Ganges, China con el río Amarillo. Ahí tenemos los orígenes de las civilizaciones, hace 5.000 años. Aquí tenemos el Nilo, la gran civilización egipcia, la gran civilización entre el Tigris y el Éufrates. Teóricamente, pues ahí surgió la primera civilización. La zona de la India con el Indo y el Ganges, y la zona de China con el río Amarillo. Es curioso. Si hace 5.000 años las civilizaciones surgieron ahí, ¿dónde están actualmente los conflictos? Paradójicamente, en estas mismas zonas. Disputas entre India y Pakistán por las aguas del río Indo. Disputas entre Irak y Turquía por el Tigris y el Éufrates, por poner un ejemplo. Disputas entre Egipto y Etiopía por el azul, por el Nilo azul. Es decir,
que allí donde surgieron las civilizaciones hace 5.000 años, los conflictos siguen existiendo. He resumido aquí 10 zonas de conflictos actuales. El Nilo, el Yemen, Turquía, Siria, Irak, el conflicto de Tigres y el Éufrates, disputas entre Afganistán e Irán por las aguas del río el Madhya y Luz, proyectos de represas en el río Mekong entre China y Laos, sequías en Somalia, problemas en Turquía y Armenia, implicaciones de seguridad creciente en Egipto. Recuerden que aquella gráfica que puse, aquel mapa, Egipto es una de las zonas del mundo donde menos llueve. Bolivia, que allá hay agua, pero hay conflictos por la privatización del agua, en Cochabamba, por ejemplo. Y finalmente el último conflicto, el utilizar el agua como arma de guerra en Ucrania. Esto es el mapa mundial de los conflictos. Datos últimos del 2022. Esas flechas, esos lugares, pues el número indica el número de conflictos. Fíjense, en África, donde más necesitan el agua, donde mayor cantidad de gente hay, la zona del Golfo Pérsico, la zona de la India, pues ahí están los conflictos. Factores que afectan a los riesgos relacionados con el agua. En primer lugar, el estrés. Si hay estrés, pues hay posibilidad de conflicto. Las inundaciones. Saben que el gran problema de las inundaciones es el agua después. Aumento de la escasez de agua, las sequías, etcétera, etcétera. Estos son los conflictos que ha habido en el mundo por temas de agua. En estos prácticamente desde el 30 y estos 85 años. Fíjese, si al comienzo del 30 casi no había conflictos, bueno, fíjese cómo aumentan los conflictos ahora. Aumentan muchísimo los conflictos del agua. ¿Lo vemos aquí? Muchísimo. Ejemplo, 10 años, 2000, 2009 y otra década, 2010-2019. Fíjese, en Asia, los conflictos pasaron del 2000 al 2009 de 111 a 388 en la segunda década, del 10 al 19. Vemos que está claro, esta gráfica es súper evidente. Cada vez aumentan los conflictos de agua en el mundo. Datos son muy interesantes. Bien, esto no es nuevo. Desde hace años, desde el año 87, el Instituto del Pacífico, que dirige Peter Glay, que es llamémosle, todos los datos que he puesto de la situación del agua en el mundo fueron desarrollados por este científico. Esto es una autoridad mundial en el referente del agua. Y este instituto, desde hace muchos años, viene haciendo lo que se llama la cronología de los conflictos del agua. Y tiene constatados conflictos desde 2500 años antes de Cristo hasta el más reciente de Ucrania, como veremos a continuación. Es decir, con el tema de la presa, utilizando el agua como arma de guerra, bombardean la presa, ahí tienen ustedes la presa. Esta presa es gigantesca, es una de las mayores de Europa, que abastece, llamémosle como vemos aquí, suministra agua a Crimea y a la central de Zaporizhia. Esta presa tiene una capacidad de 18.000 hectómetros cúbicos, casi 60 pantanos de Ebro, es gigantesca. Entonces, claro, la bombardean. ¿Para qué? Pues para inundar todas estas zonas y imposibilitar el avance de las tropas ucranianas. Pero esto ha generado por desplazamiento de casi 1 millón de personas, pérdidas incalculables. Esto es un ejemplo típico de cómo utilizar el agua como arma de guerra. Y a mí se me ocurrió una idea, digo, bueno, vamos a ver qué pasa, llamémosle, con la economía, el agua y los conflictos. Y se me ocurrió mirar, por ejemplo, el tema de la economía. ¿Cómo va evolucionando la economía a nivel mundial? Bueno, pues si hay muchos índices para ver la evolución de la economía a nivel mundial, los expertos utilizan básicamente este índice, le llama el Standard & Poor's 500, es decir, lo que se llama técnicamente el S&P 500. El S&P 500 pues, es un índice americano que engloba 500 empresas de 400 industriales, tiene empresas del sector de servicios, empresas del sector financiero, etcétera, etcétera. Y parece ser que este índice marca un poco la evolución de la economía a nivel mundial.
Bueno, pues esto es cómo evolucionando. Fijémonos, cómo va evolucionando el índice del SP500 entre el año 92 y el año 22, es decir, hasta ayer. El 8 de diciembre de este año, es decir, la última valoración del índice SP500 está en 4.000 y pico. Pero bueno, lo interesante de esta gráfica es lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos la famosa burbuja de los .com en el 2000, fíjese que ha bajado. Otra gran crisis, bajada del índice del Standard & Poor's del SP500, tiene lugar con la crisis de las hipotecas subprime, es decir, la crisis de 2008, y una bajada impresionante del índice del SP500 tuvo lugar en el 2020 con el COVID-19. Y se me ocurrió digo, ¿qué pasa si ahora relacionamos esto con la famosa crisis del agua? ¿Qué pasa con la crisis del agua cuando hay crisis de economía? Y fíjense ustedes qué cosa más curiosa. Estos son los conflictos del agua entre el 2000 y el 2000, es decir, en esos 20 años. ¿Lo vemos aquí? Hay varias formas de crisis. El agua puede ser desencadenante de un conflicto, el agua se puede utilizar como arma de guerra o el agua puede ser una víctima. Fíjese, esta es la gráfica del Standard & Poor's 500, es decir, del SP500, y estas son las crisis, llamémosle, del agua. Vemos que hay una gran correlación. En el año 2000 hay una crisis importante de la subprime y descienden también las llamémosle, los conflictos. En la pandemia del COVID desciende el SP500 y también descienden ¿qué? Los conflictos. Da la idea de que efectivamente cuando hay conflictos, cuando hay descenso de problema económico, hay menos conflictos. Bien, los conflictos que están relacionados con este panorama que he puesto anteriormente, entre la población y los recursos. Si hay mucha población y pocos recursos, hay conflictos. La población la tenemos aquí clara. Estos son el indicador, llamémosle, de la cooperación en materia de si hay cooperación o hay conflicto, pero vemos que en gran parte del planeta hay poca cooperación. ¿Qué ocurre en España? Pues en España en el año 2001 se aprobó la famosa ley de agua, ¿recuerdan ustedes? El año 2004, con el primer gobierno de Zapatero, se deroga esta ley. El Congreso deroga la ley del trasvase del Ebro en el nuevo plan hidrológico. Después vienen los conflictos. Conflictos en Cataluña. Piensen que ahora se está pensando abastecer a Cataluña con barcos de agua. Si miramos la prensa, pues vemos que efectivamente pues hay conflictos asociados con el agua. Y España tiene una gran, de una forma, para resolver los conflictos del agua tenemos el tribunal más antiguo, que es precisamente el Tribunal de las Aguas de Valencia. Definitiva, recordemos esto de 100 litros de agua, solamente 10 centímetros cúbicos es posible. Y muchas gracias por su atención y cuidemos el agua. Muchas gracias a Armada Cantabria por permitirme esbozar estos problemas asociados al agua. Muchas gracias, José Antonio, por tus palabras. Tu charla ha sido muy didáctica, minuciosa, pero a la vez ha sido muy amena. La verdad es que tengo alguna pregunta que me gustaría que me contestases. Pues bueno, a ver si soy capaz de hacerlo, bien, y si no, pues el tema es muy complejo. ¿Es realmente crítica la cantidad de agua dulce utilizable en el planeta? Pues es realmente crítica si despilfarramos el agua. Es decir, ahora con el cambio climático, dice, los problemas que ocurre. El agua a nivel global es es decir, es un ciclo cerrado. Si hay más evaporación en un sitio y menos en otro, pues hay problemas. Es decir, la cantidad de agua va a ser la misma. Lo que ocurre es que habrá zonas del planeta donde llueva más que antes y habrá zonas del planeta donde llueva menos. Es decir, el exceso de un lado se compensa con efectos en otro. Entonces, efectivamente, hay una crisis tal como hemos visto en esos panoramas del estrés de agua. Entonces, lo que hay que hacer es, lo que decíamos, posibilidades, racionalizar el consumo,
recuperar el agua de las aguas residuales, aumentar la desalación en aquellas zonas, obviamente costeras, y sobre todo lo que decíamos, el tema del colibrí. A ver, ¿qué hacemos cada uno de nosotros por el agua? No sé si contesté a tu pregunta. Perfectamente, lo Forma, que pasa forma toda. me lleva a otra. ¿Tú crees que se cumplirán los objetivos para el agua y el saneamiento como propone la Agenda 2030? Pues mira, yo soy realmente pesimista. Habida cuenta que del 2000 al 2015, del 90 al 2015, la evaluación del 2015, pues dejó mucho que desear por los datos que he puesto de la falta de agua potable y saneamiento. Yo lo veo muy complicado, porque claro, en ese intervalo de tiempo pues ocurrió la crisis del 2008, de forma sobrevenida, pues sin haberlo previsto, porque es imposible, surgió la crisis del COVID, que paralizó la economía mundial. Entonces, claro, si no hay disponibilidad económica para cuadruplicar los esfuerzos económicos que se dedican actualmente, yo lo veo complicado. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero soy pesimista. Ojalá, ojalá. ¿Y qué soluciones podíamos arbitrar para aliviar el estrés hídrico? Pues entre esas soluciones, pues sobre todo racionalizar el consumo. Si el mayor consumidor del agua en España, que hemos visto que era del 80% es la agricultura, habrá que mejorar los métodos de riego, sin lugar a duda. Hay que establecer pues, el riego por goteo, etc., ampliarlo, racionalizar ese consumo. Y el tema de ingresos y gastos, si aún racionalizando el consumo, pues no disponemos de agua, pues habrá que sacar el agua. ¿De dónde? Pues del recurso más sencillo que tenemos, no sencillo, pero más abundante, podríamos decir, que es la desalación. Y desde luego hay que tener en cuenta una cuestión. Y volviendo al Plan Hidrológico Nacional, el agua tiene que ser una herramienta para vertebrar el territorio, que teóricamente debería estar al margen de los conflictos políticos. Tiene que haber un gran consenso nacional sobre el tema del agua. Y cuencas excedentarias en agua, pues es lógico que puedan ser trasvasadas a zonas deficitarias, pero para eso tienen que ponerse de acuerdo los políticos. Pensemos que en la última batalla electoral el agua entró en la batalla. Recordad el conflicto de Doñana, etcétera, etcétera. Ahora resulta que Cataluña necesita agua y están pensando en llevar agua con barcos. En fin, el agua tiene que vertebrar el territorio y no ser objeto de debate y de guerra política. Y eso llevado a la situación actual de este año 2022-23 en España, la situación del agua potable que tenemos, por lo que acabas Pues de decir, como hemos, lo veo como hemos complicado. visto, pues el año hidrológico, buscando la media de los 5 años o últimos 10 años, pues es deficitaria, está claro. Claro, Es decir, está lloviendo menos, desgraciadamente. Y ya, sobre todo en la cuenca, en la zona de la cuenca mediterránea. Ahí pues va a haber más problemas, está claro. bueno, ya llevando, y para terminar, llevando la pregunta al área más de nuestro canal, el de la seguridad en este caso, pues nacional e internacional. ¿Cómo ves la perspectiva o en perspectiva, cómo ves los conflictos asociados a la falta de agua? Bueno, pues como puse en esos dos gráficos muy elocuentes, los conflictos desde el año 30 hasta ahora van aumentando en número. Hemos puesto un dato de la evolución de los conflictos entre 2000-2010 y 2010 y 2020, pues está claro que los conflictos siguen aumentando. ¿Por qué hay conflicto? Porque hay escasez, es decir, los recursos de agua son más pequeños que de alguna forma llamémosle, los recursos son más pequeños que las necesidades y seguirá habiendo conflictos. Pensemos, por ejemplo, en la guerra de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Muchos de esos conflictos, aunque no se dice, están asociados al agua. En fin, ha sido yo la conclusión, y ya como despedida, yo la conclusión es que ha sido muy fácil entender la necesidad que tenemos del agua. Ojalá resulte también sencillo que la sociedad entienda esa importancia y la que tenemos que dar al tratamiento, tanto en el presente como si queremos que en el futuro podamos seguir disponiendo de ella, el tratamiento que le demos todos, ¿no? En fin, espero que así sea.
y que en la parte pesimista pues te equivoques y podamos seguir diciendo que la cosa no va todo lo bien que debiera de ir, pero que bueno, que la cosa no nos lleve a esos senderos un poco negros que se vislumbran con la crisis esta del agua. En fin, Bueno, mucho, pues hay que llegar a consensos, a grandes consensos que eso, beneficien a toda la población y no utilizar el agua como arma de guerra. eso es. Bueno, difícil tarea ponemos, pero en fin, confiemos un poco en ello. Muchas gracias, José Antonio, por atendernos, por atender a Armada Cantabria, compartir con nosotros tu trabajo. Estoy totalmente seguro de que nuestros suscriptores disfrutarán muchísimo con tu conferencia y espero, deseo y bueno, que les conciencie sobre el desafío que esto supone para el futuro. Muchas gracias de nuevo y hasta Bueno, siempre. gracias a Armada Cantabria y sigo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.